Buenas tardes para todos. Nuevamente es un gran honor compartir con ustedes estos espacios en el cual la virtualidad nos permitirá seguir llevando nuestro conocimiento a todos ustedes. Mientras ingresan más participantes, los invitamos a ver este video y a permanecer conectados. En Argos, trabajamos para que cada obra sea un orgullo para ti y un ejemplo de lo que nuestro esfuerzo como equipo puede alcanzar. Y como equipo, sabemos que estar juntos en cada paso nos hace más fuertes, más productivos y más eficientes. Desde el origen, cuando soñamos con desafiar lo imposible, cuando materializamos cada idea en su ejecución, y al terminar cada obra, con la certeza de entregar espacios que perduran para el beneficio y disfrute de miles de personas. Sin importar su tamaño, su complejidad o sus condiciones, compartimos la satisfacción de entregar lo extraordinario en cada proyecto que construimos. Con un portafolio que se adapta según tus necesidades constructivas, poniendo nuestra experticia técnica y profesional a tu disposición, con capacidad y cobertura donde y cuando las necesites, con servicios exclusivos que incrementan tu eficiencia y productividad, y con un relacionamiento ético y cercano para que sientas que tus proyectos son también nuestros. Trabajando como equipo desarrollamos la capacidad de llegar a más lugares. Administramos los recursos para consolidar operaciones y productos más sostenibles y logramos mejores resultados, porque vemos en cada proyecto la oportunidad para construir bienestar y desarrollo para las generaciones futuras. Para nosotros, construir es crear un legado y hacerlo posible contigo es nuestro privilegio más grande. Argos, imagina todo lo que podemos construir juntos. Nuevamente buenas tardes para todos. Mi nombre es Juan Fernando Palacio. Hago parte del equipo de asesoría técnica en Argos y estaré con ustedes acompañando estos espacios de conocimiento. Nuevamente les damos la bienvenida a estas sesiones de miércoles del conocimiento con temas renovados que esperamos sean de utilidad para sus proyectos. Hoy abordaremos un tema bastante interesante y es la construcción de muros en mampostería, en especial los estucos. Esperamos dar continuidad al tema desarrollado anteriormente, donde hablamos un poco de las pegas y el revoque. Entonces, con el fin de concluir la actividad por completo, hoy nos está acompañando Sandra García, quien es ingeniera de materiales y tiene máster en Ingeniería de Materiales y Procesos y actualmente se desempeña como profesional de investigación y desarrollo en Argos. Sandra, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, Juan, ¿cómo están? Todo muy bien, muchas gracias por acompañarnos, por compartirnos tu conocimiento en torno al estuco y bienvenida, te entrego al público. Vale, mil gracias. Bueno, nuevamente, muchas gracias a todos pues por este espacio. Como nos comentaba Juan, pues la idea es tener una presentación enfocada a los morteros y a los estucos y en particular hablar un poco de la línea que estamos manejando, que es una línea bastante interesante, que son los morteros blancos y los estucos plásticos base cemento blanco. La idea entonces, o el objetivo principal es poder resaltar esos beneficios que se tienen del mortero y los beneficios que se tienen de nuestro estuco plástico base cemento. Entonces, quisiera abordar este espacio enfocándolo mucho en términos de las generalidades, ¿cierto? Recordar un poco todas esas propiedades tan importantes que se requieren y reconocer esas ventajas o esas oportunidades que puede presentarse, digamos, en alguno de los proyectos y que precisamente estas dos categorías de producto, esta categoría de productos en la línea de acabado blanco, fundamentados pues en cemento, nos permite entonces optimizar o mejorar. Es importante abordar este tema mencionando inicialmente que Argos ha manejado, digamos, dentro de su portafolio la categoría de mezclas listas. Si bien en el mercado encontramos el concepto de mortero, queremos resaltar que estos dos conceptos hacen parte de la misma función o tienen la misma funcionalidad. En estas dos categorías encontramos un sinfín de productos que subsanan las diferentes necesidades que se tengan en nuestros, digamos, aplicaciones.
Es posible entonces encontrar esos morteros o esas mezclas listas enfocadas en revoque, enfocadas en pañete o enfocadas en pega. Cada una de las condiciones de los productos va a estar enfocado precisamente a la aplicación que se tenga y a los requerimientos técnicos que se tengan. Igualmente, en esta misma categoría de morteros o mezclas listas es posible identificar aquellos que son de pisos y rellenos, y en general todos estos están enfocados entonces a la categoría de mampostería. Son dos nombres que se les ha dado, digamos, en el mercado en general, pero son la misma solución. Entonces, encontrar mezclas listas o morteros hace referencia a la misma solución. Es importante siempre abordar bajo el concepto de qué es un mortero o qué es una mezcla lista. Es importante entonces mencionar que los morteros no son más que unas mezclas homogéneas que se obtienen de utilizar ciertos conglomerantes con ciertos agregados y que pueden estar, digamos, inicialmente estos en su categoría seca o ensacados, ¿cierto? Y que en compañía del agua pues van a generar una mezcla con ciertas características que van a favorecer el comportamiento para cada una de las condiciones que se tengan. Cuando hablamos del conglomerante, básicamente nos referimos a ese componente principal, que en este caso será el cemento, y que va a permitir esa unión íntima entre los agregados, el agua y el mismo conglomerante. Es posible encontrar en esta categoría de morteros o de mezclas listas conglomerantes como el cemento, la cal o el yeso, y nosotros particularmente pues lo tenemos enfocado al cemento precisamente porque favorece otras propiedades. Importante mencionar que el agregado va a ser una característica, va a generar una característica bastante importante en el desempeño final del producto, porque puede estar muy enfocado no solamente en las características o condiciones finales frente a lo que es una textura, un acabado, y sino también frente a la característica final en términos de la demanda de agua. Adicionalmente, es de mencionar que, por ejemplo, para uno poder favorecer ciertas características, ciertos comportamientos de estas mezclas, es posible utilizar aditivos que modifican las características mismas de la mezcla. En este caso, por ejemplo, digamos que para la categoría de morteros y mezclas listas se utilizan modificadores que permiten favorecer un comportamiento en el estado plástico, no en estado endurecido, sino más en estado plástico. Estos aditivos pueden ser o componentes líquidos, pueden ser algunas emulsiones, algunas resinas, dependiendo de la categoría de aplicación, o también pueden ser, digamos, en polvo, y digamos que los polvos ya son sintetizados y que también pueden generar ciertas características que uno pueda estar buscando. Las modificaciones normalmente están enfocadas en favorecer esa característica plástica como les mencionaba ahora, o sea, que tengan mayor trabajabilidad, más suavidad, que demande poca agua, que genere una mezcla mucho más fluida. ¿Y de qué va a depender todo eso? Va a depender básicamente del tipo de producto que se tenga al final y de la categoría de producto. Por mencionar algunas de las propiedades más importantes, podemos resaltar la trabajabilidad, la retención de agua y otras propiedades adicionales como el contenido de aire, la manejabilidad y el tiempo de fraguado. Las mezclas listas o los morteros, al igual que la formulación de un concreto, tienen una normativa que se debe cumplir. En particular, la norma colombiana, la norma técnica colombiana, que es la NTC 3546, aplicada para morteros, resalta dos propiedades sumamente importantes. La primera es la retención de agua y la otra es el contenido de aire, sin descartar obviamente la resistencia mecánica, que la resistencia mecánica de una u otra manera me va a permitir identificar cuál es el tipo de aplicación que yo vaya a tener, ¿cierto? Si es un mortero o una mezcla para mampostería, para revoque, o si es un mortero o una mezcla para un relleno de celda. Cuando hablamos de esta característica, de esta propiedad, que es la retención de agua, nos referimos básicamente a esa capacidad que tiene la mezcla de conservar por mucho más tiempo esa plasticidad, asegurando que el retemplado, no sea necesario o que sea requerido máximo una única vez. Esta retención de agua también es una variable importante
que permite asegurar, digamos, que la mezcla cuando es aplicada, por ejemplo, en un revoque, no genere fisuraciones, porque al retener el agua va a favorecer los tiempos de fraguado, evitando que se genere una absorción más acelerada del agua por parte del sustrato que tiende a ser poroso, ¿cierto? Que tiende a ser ávido de agua o que tiene una absorción de agua mucho mayor. Cuando hablamos de la trabajabilidad, nos referimos a la facilidad de colocación de esa mezcla, y es una variable que está íntimamente relacionada es con la consistencia. Esta consistencia, digamos que lo que garantiza es llenar espacios y tener mayor eficiencia en la aplicación. Muy importante mencionar que en algunas obras, por ejemplo, es muy complejo controlar o regular las dosificaciones de agua. Por eso la norma técnica, la 3546, menciona, digamos, la posibilidad de utilizar en campo, es decir, en obra, el equipo de evaluación de consistencia para identificar o correlacionar las demandas de agua. Los productos, y en particular dos categorías, lo que son revoques y lo que son pegas de unidades de mampostería, tienen dos valores de consistencia distintos. En uno estamos hablando que es 45 milímetros y en el otro es de 55 milímetros de penetración, ¿sí? Más fluido, o sea, más penetración para los revoques, que normalmente, digamos, requieren más fluidez, y 45 para las pegas de unidades de mampostería. Bueno, hablemos un poco de las otras propiedades. Las otras propiedades, como les mencionaba, el contenido de aire es una variable bastante importante porque es una variable que traduce también la textura, la manejabilidad del producto, pero es también importante, digamos, para las obras en general, porque esta es una variable de rendimiento, ¿sí? Puede favorecer mayor rendimiento, porque es una medición indirecta también de la densidad de la mezcla. Es decir, que si yo tengo un área, ¿cierto? O un volumen de aplicación, pues voy a consumir menos kilogramos, ¿cierto? Menos masa seca, cuando esta variable, que es contenido de aire, pues tiende a ser un poco mayor. De resaltar en esta parte del contenido de aire que la norma técnica colombiana exige máximo para la categoría de morteros secos o mezclas listas secas, un máximo de un 12%. ¿Qué sucede si, por ejemplo, generamos mezclas con mayores porcentajes de aire? Se generan estructuras que tienden a, digamos, a afectar la resistencia mecánica, a volver estructuras un poco más porosas, por lo tanto, reduce considerablemente la resistencia mecánica. Entonces, digamos que es una variable que es importante, favorece en términos económicos, pero que se debe regular o, digamos, establecer ciertos límites para no entorpecer las otras propiedades como es la resistencia mecánica. Otra variable importante es la manejabilidad y eso está muy relacionado con la trabajabilidad. Entonces, digamos que la manejabilidad, lo que uno busca es que sea una mezcla suave al aplicar, fácil de incorporar con sus componentes, es decir, si yo tengo la mezcla lista, le dosifico un poco de agua que se puede incorporar fácilmente y que no pierda esa trabajabilidad tan rápido. Bueno, finalmente los tiempos de fraguado están muy relacionados también con los tiempos de secado. Están también correlacionados con la retención de agua, que debe tener un tiempo de fraguado adecuado y sobre todo en ciertas zonas del país. Las mezclas listas siempre van enfocadas a dos categorías, ¿cierto? Estamos enfocados en subsanar todas las necesidades que se tengan en términos administrativos. Cuando digo administrativo es residente de obra o los arquitectos, ¿cierto? En términos de transporte y logística, en términos de productividad, en términos de calidad y en términos ambientales. ¿Por qué razón? Porque entonces es mucho más sencillo manejar un único saco, es mucho más eficiente controlar, digamos, conociendo exactamente el rendimiento de un producto, cuántos sacos se requieren, por ejemplo, para un metro, para ciertos metros cúbicos. La calidad está realmente controlada, solamente queda una única variable que es el contenido de agua, que va a estar, digamos, de manos de los maestros o de los aplicadores, y desde la parte ambiental pues estamos evitando cualquier tipo de contaminación adicional, digamos que contaminación cruzada, rechazos o residuos de agregados, entre otros. Y para el aplicador, las necesidades que se impactan sería en términos de la trabajabilidad. Se favorece todo lo que tiene que ver con la facilidad de instalación,
son productos que tienen mejor adherencia y son productos que pueden tener mucho mejor acabado, precisamente porque la selección que se realiza de los agregados y de los aditivos favorecen todas estas cualidades o todas esas propiedades que son muy importantes para el aplicador. Vamos a hablar un poco de, por ejemplo, qué son las mezclas listas blancas, cuáles son las ventajas, ¿cierto? Versus las ventajas o versus un mortero tradicional. Entonces, las mezclas listas blancas tienen una característica importante y es que pues el acabado es un acabado homogéneo y es un acabado blanco. Contrario, por ejemplo, a lo que puede tener uno con un mortero tradicional o una mezcla lista gris, que el acabado pues tiende a ser un poquito más rústico, un poquito más, un poco menos homogéneo, porque está muy dependiente, por ejemplo, si es mortero preparado en obra, de la característica del agregado, ¿cierto? Entonces puede haber algunas desviaciones en términos de la tonalidad, puede haber algunas desviaciones en términos, no sé, del agregado, ¿cierto? La superficie cómo queda. Las mezclas listas blancas tienen mayor tiempo de manejabilidad y eso se debe gracias al uso de ciertos aditivos que favorecen la trabajabilidad en el tiempo. Los morteros tradicionales, digamos que son pocas las obras que tienden a utilizar retenedores de agua, incorporadores de aire en sus mezclas y se basan básicamente en utilizar cemento, arenas finas, arenas de revoque, arenas de pañete y agua, ¿sí? Entonces digamos que acá en términos de la manejabilidad se ve un poco afectada, a menos que utilicen ciertos aditivos que pueda favorecer, ¿cierto? La mezcla lista blanca es una mezcla que puede ser de aplicación controlada según la programación, como les mencionaba ahorita, pues va a ser muy sencillo si uno simplemente, digamos, programa por cada uno de los niveles la cantidad de producto que se va a requerir. En el mortero tradicional es posible tener, digamos, ciertos tiempos de espera por la programación, porque hay un único punto donde se hace la preparación y ya luego de tener ese punto de preparación, pues tendrá que irlo y distribuir en cada uno de los niveles. Entonces, digamos que en ese sentido va a estar muy sujeto a que un nivel esté esperando que le llegue su mezcla mientras que el otro ya está trabajando. Entonces, no pueden arrancar, digamos, de manera simultánea, por así decirlo. Las mezclas listas blancas tienen poco o nulo desperdicio, se puede reutilizar siempre que se, digamos, cuando digo reutilizar es si yo, por ejemplo, hago la aplicación, luego hago el afinado y hay algún material que se desprenda posiblemente por el proceso de afinado, se puede utilizar, pero obviamente, como es de acabado blanco, hay que garantizar que lo que se recoja pues no se esté contaminando con otros tipos de productos. Y lo otro es que se consiguen acabados mucho más baratos, ¿cierto? Acabados bonitos, acabados que imitan, por ejemplo, piedras o otras texturas y son muchísimo más económicos. Los morteros tradicionales pueden tener mayor desperdicio. Hay veces que, por ejemplo, con el proceso de retemplado, la norma dice que máximo uno en toda la aplicación. Bueno, miremos esta, por ejemplo, que estamos viendo acá es una mezcla lista blanca. La preparación se hace de manera similar como se realiza con los morteros grises o con las mezclas listas secas grises, donde solamente se requiere la adición de la cantidad de agua que esté definida en la ficha técnica o detrás del saco. Luego de hacer, digamos, las aplicaciones, únicamente lo que se debe realizar es su afinado, ¿cierto? Para lograr un acabado y una textura que se esté buscando o que se desee. ¿Cierto? En este caso, por ejemplo, nuestra recomendación es tratar de garantizar que las herramientas estén libres de cualquier tipo de contaminación, que se utilicen herramientas en ocasiones, por ejemplo, las plásticas, pueden utilizar también las metálicas como tipo llanado para que le generen una textura incluso mucho más fina que los morteros tradicionales. Dentro de la presentación, esta mezcla viene entonces en 12,5. Recuerden que la categoría tipo S es una categoría de 12,5 megapascales en resistencia mecánica. Se puede utilizar como revoque o como pañete, incluso en acabados arquitectónicos. Permite hacer pega de bloques y pega de bloques de concreto y bloques de arcilla. En general, todo lo que tiene que ver con unidades de mampostería y digamos que en los acabados arquitectónicos, pues también es posible utilizarlo.
Las propiedades según la norma, como les mencionaba, la retención de agua, también está el contenido de aire y la resistencia mecánica. En este caso, la categoría que es tipo S, ¿cierto? Hay tipo S, tipo N y tipo M. En este caso, tipo S se refiere a una resistencia mecánica que son 12.5 megapascales. Ambos están regidos bajo la norma 3546 y la retención de agua se exige un mínimo de un 75%. Importante mencionar que el rendimiento de este producto, obviamente esto es cuantificado, digamos, con diferentes pruebas, con diferentes clientes. El rendimiento de un saco de 40 kilogramos es de, por ejemplo, para pega, es de 1.8 a 2 metros cuadrados por saco de 40 kilogramos, y ya en el proceso de pañete o de revoque es de 1.5 metros cuadrados con más o menos 1.5 centímetros de espesor. Esto es utilizando un bloque número 4, pues un bloque de arcilla número 4, y esto nos daría más o menos para estar pegando alrededor de 13 bloques de ladrillo. Como les mencionaba, los usos son generales en términos de pega de unidades de mampostería, acabados arquitectónicos, revoque, pañetes, elementos interiores y exteriores. Tenemos ventajas competitivas, ¿cierto? Por utilizar obviamente las mezclas listas, porque tenemos mayor uniformidad, mayor resistencia y adherencia, aseguramos un control de calidad y aseguramos la certificación que, digamos en este caso, es que nosotros regimos todo el proceso productivo de las mezclas listas bajo la norma NSR 10, la sismo resistente, la 3546 y la 3356. Entonces, digamos que esto, de una u otra manera, va a favorecer muy buen comportamiento, va a favorecer, digamos, y va a garantizar el desempeño de los productos en cualquier tipo de aplicación. Solo por recoger un poco frente a las ventajas, entonces es mucho más sencillo manejarla, son sacos que son de fácil manipulación y transporte, es muy sencillo la distribución, digamos, en un edificio de gran altura, no se deberían generar desperdicios o escombros siempre que se mantenga una obra limpia, ¿cierto? Y facilita el almacenamiento y los controles de inventarios. Esto es muy importante y es que en el proceso de mezclado, estos datos los sacamos de hacer un ejercicio con los clientes, donde encontramos que es posible ahorrar hasta el 50% del tiempo de mezclado, si es comparado, por ejemplo, con mezclas tradicionales, un 15% menos en el tiempo de aplicación por la manejabilidad. Entonces eso, digamos que de una u otra manera aumenta los metros cuadrados por trabajador al día, un 50% menos del tiempo en el transporte interno debido al rendimiento por la presentación en saco y un 20% menos de desperdicio al no tener que rechazar o almacenar arenas dentro de la obra. Realmente digamos que en la categoría de morteros blancos, la categoría de acabados, son blancos que son característicos del cemento blanco de Argos y generan mayor luminosidad y podrían generar ciertos ahorros en las manos de estuco, ¿cierto? Porque al tener un sustrato blanco y utilizar un estuco blanco, pues se genera mayor compatibilidad en términos del color, ¿cierto? Esto, miren, se refiere mucho entonces es a la parte de los morteros, son morteros blancos. Vamos a hablar un poco de esos estucos para poder complementar, digamos, toda esta categoría de acabado. Entonces, por mencionar inicialmente, los estucos, ¿cierto? Son materiales que se utilizan como revestimiento, que lo que permiten es generar ciertas texturas, ¿cierto? Cubrir de pronto algunos tipos de defectos que se pueden tener en la superficie, decorar las superficies, dependiendo de la categoría de estuco que se esté utilizando. Pero en general busca es darle un acabado o embellecer esos muros. Los estucos son formulaciones de mezclas muy finas. Pueden estar compuestas entre algunos materiales, es cal apagada, mármol pulverizado, se pueden utilizar en algunos casos pigmentos naturales. Digamos que dependiendo del tipo de estuco, también se encuentran algunos que tienen ciertas resinas plásticas, entre otros. Los estucos realmente buscan entonces crear una superficie con una textura muy lisa, una textura brillante,
En algunas ocasiones, digamos que esas texturas brillantes se buscan, ya es como a la medida o al criterio del aplicador, pero realmente lo que favorece es que genera cierta dureza, o cierta característica más atractiva a la superficie y pudiese contribuir a impermeabilizar las superficies siempre y cuando se utilicen, digamos, con ciertos productos. En esta categoría de estucos plásticos base cemento, realmente estamos enfocados en garantizar superficies blancas de un acabado pulido, ¿cierto? Y con mayor, digamos, rendimiento en la aplicación. Podemos mencionar algunas ventajas y oportunidades de los estucos. O sea, realmente una superficie que tiene aplicado un estuco es una superficie que tiene un revestimiento de mayor calidad, genera más duración. Visualmente es mucho más agradable a la vista. Las viviendas que tienden a utilizarlo son viviendas que son un poco más valorizadas, ¿cierto? En el espacio que se esté empleando. Es de fácil mantenimiento si fuese necesario hacer un mantenimiento y es posible conseguir también acabados que imitan ciertos materiales. Entonces generar, por ejemplo, un estuco texturizado, generar un estuco coloreado. Entonces todo esto es posible realizarlo, obviamente con ciertos criterios. Dentro de las oportunidades o ciertas desventajas, aunque yo no lo veo como desventajas, son simplemente, digamos, condiciones para la aplicación, es que la aplicación de un estuco no es capaz de hacerlo cualquier persona, por eso tenemos personal especializado, entonces necesita mano de obra especializada para su aplicación. Se debe aplicar en superficies lisas, bien terminadas, para evitar obviamente generar mayores consumos. Si yo tengo una superficie que de pronto no ha sido revocada, o si tengo por ejemplo una superficie directamente sobre un bloque de concreto, un bloque de arcilla, pues las irregularidades van a tener que ser rellenadas, ¿cierto? Para poder generar una superficie 100% homogénea. Entonces en ese caso, pues los consumos de materiales van a ser mucho mayores y realmente no es una cosa que uno desearía porque obviamente un estuco, si uno lo relaciona uno a uno frente a la formulación de un mortero o frente al costo de un mortero, pues es un poco más costoso un estuco que un mortero. Entonces, digamos que cada una de las categorías deben de llegar en el momento necesario. Entonces, si tengo la superficie, por ejemplo, de unidades de mampostería, lo ideal es revocar, garantizar una superficie lisa, ¿cierto? Y en ese momento realizar la aplicación para tener los menores consumos. Por eso siempre nosotros, digamos internamente, con nuestros clientes recomendamos que dentro de las aplicaciones de los estucos se debe tener dos etapas importantes. La primera etapa es la preparación de la zona y esto implica limpiar y eliminar cualquier tipo de impureza que se encuentre, ¿cierto? No solamente en la parte de superficie, sino en sus alrededores. Tratar de eliminar cualquier tipo de irregularidad que nos encontremos en las paredes para poder favorecer, digamos, precisamente esa aplicación continua, ¿cierto? Y evitar consumos o que el acabado se vea afectado. Y de esa manera, digamos, ya se puede realizar la siguiente etapa, que es la aplicación del estuco. Un estuco realmente, al ser una aplicación de capas extra finas, requiere una sucesión de capas para lograr, digamos, el acabado final. Entonces, normalmente se recomienda utilizar una primera capa, que es una capa de imprimación o una capa que busca eliminar las poquitas imperfecciones que hubieran quedado, digamos, de la etapa anterior. Tiende a utilizarse un poco más gruesa, ¿cierto? Para poder favorecer, digamos, que la textura misma del estuco sea mucho más compatible con las capas siguientes. Luego lo que se realiza son aplicaciones de capas finas extendidas sobre la superficie y se realizan de forma sucesiva hasta conseguir el resultado deseado. Es muy importante mencionar que esas capas finas normalmente pueden estar oscilando entre 4 o 5 capas y deben estar siendo aplicadas de manera, digamos, en direcciones contrarias. Entonces, si la primera capa se aplicó en una dirección horizontal de izquierda a derecha, la segunda capa debe aplicarse en zona vertical, de arriba abajo o de abajo arriba, ¿sí? Para garantizar que se genere mucha mayor adherencia entre las capas. Es muy importante también tener presente qué tipo de estuco se esté aplicando. Recuerden que en el mercado uno puede encontrar estucos plásticos o estucos base yeso, por ejemplo. Los estucos base yeso, al tener yeso, la velocidad de secado es muy acelerada
¿cierto? Tiene unas ventajas y tiene unas desventajas que ahora las vamos a mencionar. Por ejemplo, los estucos plásticos tienen mayor tiempo abierto, mayor tiempo de trabajabilidad. ¿Qué sucede? Que es importantísimo y es fundamental garantizar que se genere un secado entre cada una de las capas que se esté aplicando. En algunas ocasiones es posible aplicar ceras, texturas, pinturas en la última capa, pero es una condición ya realmente opcional. Es una condición que se realiza siempre y cuando, digamos, hay una necesidad específica. Bueno, vamos a hablar entonces un poco de lo que son los estucos, ¿cierto? Y de esas dos categorías que uno puede encontrar en el mercado. En el mercado es posible encontrar los estucos en polvo. Acá digamos que voy a mencionar en particular los estucos en polvo base yeso y es posible encontrar los estucos plásticos que son almacenados en cuñete y que ya vienen con su porcentaje de agua. Este estuco en polvo, normalmente lo que hacen es que recomiendan en el mercado las dosificaciones de agua y este simplemente está listo para aplicar. Ambos, ¿cierto? Tanto el estuco en polvo como el estuco plástico tienen un objetivo importante y es generar un revestimiento sobre la superficie y favorecer un acabado final. ¿Qué busca uno? ¿Cuál es el ideal? Uno busca un producto que tenga muy buena blancura, tenga muy buena manejabilidad y tenga muy buena adherencia, y esta adherencia, digamos que está sujeta a entender un poco el concepto de entizamiento. El concepto de entizamiento es un concepto que se utiliza mucho junto con los aplicadores porque se refiere sobre todo a ese desprendimiento de un polvo o de material particulado cuando no se tiene buena adherencia. El tener una superficie con polvo va a evitar que se genere una, digamos, adherencia, denme un segundo, qué pena por acá. Me dicen que están viendo una franja gris, pero... Así es, Sandra. Yo creo que te sugiero no sé qué tienes ahí arriba, si no deja No, ver, eso es el panel de control de Zoom. de Zoom. Sí, Te sugiero que suspendas compartir pantalla y lo vuelvas a hacer a ver si se elimina. ok. Porque ahí está todavía. Continúa, antes está más grave. Juan Carlos, ¿nos ayudas, porfa? Y Sandra, no, fíjate si puedes ahí antes de compartir, si puedes tomar esa línea, o sea, si te da para eliminarla. Sí, yo la puedo, no eliminarla, pero sí me da para, pues para moverla. Ah, bueno, o ponerla más pequeña. No, no, la puedo subir o la puedo bajar. ¿Qué hago? ¿Dónde me responde, Juan? Si quieres continúa, Sandra, y en cuanto... Sí. Sí, por el momento entonces déjala ahí para no interrumpir. Bueno, continuando entonces con la presentación, los estucos realmente, digamos, tienen un objetivo importante, como les decía, generar un revestimiento y un acabado superficial. Se busca que sean blancos, de buena manejabilidad, que tengan buena adherencia, ¿cierto? Y esa adherencia está valorada a partir, digamos, del concepto de entizamiento. Les mencionaba entonces que el concepto de entizamiento está muy enfocado en ese polvillo que se puede generar en la superficie cuando los productos, digamos, son de menor calidad, ¿cierto? Que pueden generar cierto desprendimiento de polvo. ¿Cómo nos afecta eso? Eso realmente tiende a afectar los procesos posteriores, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, si voy a aplicar una pintura, puede verse afectada por la presencia precisamente de, digamos, de este polvo que genera, digamos, incompatibilidad con esos revestimientos de acabado final.
Hay una cosa bien importante y es que el estuco en polvo, y en esta categoría voy a hablar un poco de los estucos base yeso, son estucos que tienden a ser un poco más amarillosos, es decir, que tienen menos blancura, tienden a tener menor tiempo de manejabilidad y tienden a tener menor adherencia. Esta menor adherencia se debe precisamente a que son productos que generan entizamiento en la superficie. Al generar entizamiento generan polvo y ese polvo genera precisamente la poca adherencia con la pintura. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando se utilice, por ejemplo, los estucos base yeso. Lo otro es que no son recomendados para utilizarlos en superficies que estén, digamos, en contacto con humedad, porque se puede generar desprendimientos y, digamos, mayores fisuraciones. Los estucos plásticos son productos que son de muy alta blancura, tienen mayor tiempo de manejabilidad y la adherencia es muy buena. Sin embargo, tienden a ser productos que son mucho más costosos en el mercado precisamente porque están empacados en un puñete, ya tienen su dosificación de agua, entre otros. Entonces, digamos que son los dos extremos que se pueden identificar en el mercado, ¿cierto? Y que tienen ya una evaluación de costo-beneficio que va a ser evaluada por cada uno de nosotros. Lo que les acabo de mencionar se los voy a resumir en esta presentación, en este slide, perdón. Hablamos entonces de los estucos base yeso. Son estucos de baja resistencia al agua porque tienen mayor absorción de agua, tienen baja resistencia al impacto, tienen baja adherencia precisamente porque puede generarse mayor entizamiento, disminución del cubrimiento en ocasiones, si tienen malos acabados con la pintura se puede desprender fácilmente, se puede desprender la pintura cuando hay presencia de humedad y lo otro es que es posible que se tengan burbujas de aire en las capas anteriores cuando las superficies son pintadas nuevamente precisamente por la baja resistencia al agua. Entonces, si uno hace este balance, los estucos base yeso son productos que pueden generar altos costos de reparación en los procesos postventa, ¿cierto? Entonces tienen, digamos, ventajas porque son más económicos, pero al final uno hace el balance y puede tener otros costos importantes, digamos, en la postventa. De resaltar en este caso, los estucos plásticos, particularmente los base cemento, son sustratos completamente blancos, con acabados lisos y tersos, tienen mejor resistencia al impacto, mayor resistencia al agua, mayor cubrimiento y mayor rendimiento. Es posible, digamos, dentro de la aplicación, ¿cierto? Como yo les mencionaba ahorita, por ejemplo, para los estucos base cemento, aplicarlo en superficies de mampostería, es posible aplicarlo en sistemas de construcción liviana, realmente es muy fácil de aplicar, tiene muy buen poder cubriente, tiene muy bajo entizamiento, son versátiles porque es posible utilizarlo tanto en interiores como en exteriores. Lo único que se tiene que realizar es agregarle agua y tienen mejor manejabilidad y adherencia. Importante mencionar que estos estucos plásticos blancos base cementos vienen en una presentación de 25 kilogramos. Yo quiero que hablemos un poquito de las especificaciones técnicas. Realmente las especificaciones técnicas que uno busca en los estucos está muy fundamentada es en el rendimiento aproximado del sistema, ¿cierto? Entonces, el rendimiento está dado por alrededor de 1.5, más o menos 0.1 kilogramos por metro cuadrado. Esto daría más o menos entre 15 y 16 metros cuadrados por saco de 25 kilogramos. Se puede evaluar tanto en consistencia cremosa, pues puede ser aplicado en consistencia cremosa o una consistencia más fluida y tiene un tiempo abierto mayor de 40 minutos. El secado entre capas está alrededor de más o menos unos 20 minutos, ¿cierto? Se recomienda siempre dejar un secado entre capas de 20 minutos, lo cual, digamos que en una aplicación continua, favorece que se pueda realizar todo la primera aplicación de la primera capa, ¿cierto? Sin ningún tipo de restricciones. Cuando regrese puedo aplicar la segunda capa, porque ya le he dado tiempo, digamos, de secado a esta otra, y el tiempo de manejabilidad de la mezcla, digamos en la intemperie, pues cuando estoy manipulando no va a afectarse, ¿cierto? Voy a tener mayor tiempo de manejabilidad. Si uno fuese, digamos, a hacer el resumen, ¿cierto? Hablamos de que las ventajas competitivas siempre van a estar enfocadas en lo que como Argos estamos entregando a nuestros clientes. Buscamos entregar la mejor dosificación, una mezcla de componentes realmente homogénea,
porque garantizamos un control de calidad muy riguroso con los materiales, evitamos cualquier presencia de contaminación. Tiene mejor adherencia, como les decía, porque tiene mayor resistencia al agua y adherencia, digamos, en todas las labores de mampostería. Se pueden aplicar, digamos, cuando uno busca una aplicación de capas ya más gruesas, ¿cierto? Consistencia más cremosa, es posible aplicarla hasta 4 milímetros. Tiene excelente trabajabilidad y facilidad de colocación. El tiempo de trabajabilidad puede ser mayor de 2 horas, ¿cierto? Sin necesidad de estar retemplando o agregándole agua, digamos, adicional. Y tiene mayor eficiencia, como les mencionaba, porque la aplicación puede ser de manera continua. Es decir, yo aplico la primera capa, lo dejo completo y puedo seguir aplicando la segunda, ¿cierto? Y digamos que finalmente hay que resaltar, y es que es un blanco muy intenso porque nosotros, digamos, en nuestra formulación estamos favoreciendo el contenido o el uso del cemento blanco Argos, que su característica, digamos, de alta blancura. Los usos son similares. Aquí, digamos, que yo resalto mucho es poder utilizarlo en sistemas de construcción liviana, ¿cierto? Poder utilizarlo sobre superficies de concreto vaciado. Se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores. Y digamos que finalmente en superficies donde se busque un acabado arquitectónico. Bueno, esta era la presentación que tenía preparada. Yo quisiera que aprovecháramos este espacio para hacer de pronto una ronda de preguntas, dudas, de pronto si tienen alguna inquietud frente a las ventajas competitivas que tiene el estuco, los morteros blancos, que lo conversemos un poco. Muchas gracias, Sandra. Por el momento, los asistentes están un poco tímidos, pero yo quisiera como de pronto, quizás para romper el hielo, hacerte algunas preguntas o ir más allá. Y es que me gustaría que habláramos un poco del rendimiento, el comportamiento de la pintura sobre este estuco. Si quizás a la final yo incluso pueda optimizar en pintura consumos si la superficie va a quedar blanca o cómo es el comportamiento de la pintura sobre este material. Bueno, frente, digamos, al comportamiento de la pintura, hay que resaltar que al tener tan bajo entizamiento, por no decirlo nulo, ¿cierto? La adherencia a la pintura es muy buena, que eso no se observa, digamos, tan fácilmente cuando se tienen estucos base yeso, porque genera entizamiento, que es ese polvillo sobre la superficie. Entonces puede generar desprendimiento de pintura. En este caso, favorece mucho, digamos, esa adherencia. Lo otro es mencionar que, por ejemplo, comúnmente en las obras es posible encontrar aplicaciones donde los consumos de estuco pueden ser alrededor de unas 5 o 6 capas más o menos. Cuando se utiliza, por ejemplo, de manera simultánea el mortero blanco o la mezcla lista blanca junto con el estuco plástico base cemento blanco, es posible tener un acabado agradable a la vista, ¿cierto? Con una textura deseada, con tan solo 3, 4 capas. Entonces, digamos que es posible en la aplicación encontrar una reducción de los consumos hasta de 2 capas de estuco. Eso en pesos multiplicado por cada uno de los niveles, eso es bastante. Y lo otro, pues digamos que nosotros nos orientamos mucho por entregar productos de un valor agregado alto, ¿cierto? Por eso es que el acabado de este en particular está muy enfocado en entregar mayor luminosidad. Y por eso es tan blanco. En el mercado, este producto es de los más blancos, pues nosotros hemos hecho varias evaluaciones y es de los más blancos. Obviamente, por ejemplo, para el consumo de pintura es posible, si estoy utilizando una pintura blanca, voy a reducir los consumos solamente con el hecho de tener una mayor compatibilidad entre esos dos sistemas, ¿cierto? Solo por el tema de color. Entonces, está muy enfocado como en ese sentido. Sandra, entonces me permitiría concluir que logramos optimizar en los consumos de estuco respecto al estuco plástico que ya viene preparado y a la vez logramos optimizar consumos de pintura. O sea, estamos teniendo 2 puntos de ganancia sobre lo que estamos ya acostumbrados en el mercado. Yo resaltaría lo siguiente, y es que el estuco plástico base cemento, digamos, es un intermedio de estos dos.
¿cierto? Como le mencionaba ahorita, el estuco en polvo, base yeso, por ejemplo, es muy económico, es demasiado económico, pero tiene unas oportunidades que es el tema de la blancura, la manejabilidad y la adherencia. El estuco plástico, el que viene en cuñete, tiene una desventaja y es que es muy costoso. Estamos hablando que puede estar costando el cuñete alrededor de 40.000, perdón, de 140.000 o 120.000 pesos. Y hay que mencionar que cuando uno compra un estuco plástico, pues uno no compra los 30 kilos de producto en polvo, uno compra 30 kilos de una mezcla en seco y en polvo, perdón, en seco y con agua. Entonces ahí hay una proporción de agua. Entonces realmente, digamos, cuando uno hace el balance económico, esto es mucho más costoso. El estuco, pero tiene esas ventajas, que es muy blanco, muy buena adherencia también y buen tiempo de manejabilidad. Es ahí donde entonces nuestro estuco, que es un mix, por así decirlo, de propiedades o sea, le tomó lo mejor del estuco en polvo base yeso y le tomó lo mejor del estuco plástico que se encuentra en el mercado para hacerlo económico, para hacerlo mucho más económico y para garantizar esas ventajas competitivas frente a lo que existe, digamos, como oferta. Entonces, es mucho más blanco que un estuco, un estuco base yeso. Es tan blanco, pero no tan blanco que el estuco plástico, porque eso es mucho más costoso, ¿cierto? Pero es más económico que este estuco plástico. Entonces, tiene muchas ventajas competitivas realmente. O sea, es un buen término medio, mejor dicho. Sí, exactamente. Económico, pero con las mejores propiedades. De acuerdo. Nos consulta Julio César Masuera si con este estuco podría pasar que la pintura se cascare, se pueda desprender. No, eso es algo que se observa mucho, por ejemplo, cuando se tiene estucos base yeso, que por ejemplo, no sé si han observado que uno pudiese desprender en alguna renovación, por ejemplo, de alguna casa, un apartamento, se esté, digamos, organizando y uno ve que se desprende la pintura. En este caso, no. Ese tipo de desprendimiento se debe a que, por ejemplo, puede ser que se hubiese aplicado en una zona de mayor humedad, ¿cierto? O que hubiera generado entizamiento la primera capa de estuco, las capas de estuco, y luego hubieran hecho la aplicación de pintura. Entonces ahí la compatibilidad se ve afectada, se ve, digamos, reducida. Sandra, y si quizás, como profundizando en el tema, si la persona que está aplicando el estuco, perdón, la pintura, no espera el tiempo suficiente de secado, se le puede presentar. Sí, digamos que hay una recomendación y es que, por ejemplo, entre capas de estuco siempre se deben esperar los tiempos requeridos, ¿cierto? De secado de cada capa. Y dentro de la aplicación de pinturas también es recomendado asegurar que se seque. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, es como si uno fuese a pintar sobre un revoque fresco, se le absorbe más pintura, entonces tiene otras desventajas que uno no debería, digamos, afectarla. Solamente con el sistema constructivo, la forma constructiva idónea, es asegurando los tiempos de secado y la aplicación correcta. Sandra, ¿y estos tiempos dependen de algo o son estándar y no los podrías regalar? Los tiempos de secado entre capas es de 20 minutos. Ok. Y Y ya lo ya que es para, tiempo abierto, ¿cierto? Un tiempo de manejabilidad siempre es mayor de 40 minutos, mayor de 2 horas. Realmente nuestro producto puede dar más de 2 horas como manejabilidad. y para poder aplicar la pintura, ¿cuánto debo esperar luego de la aplicación de la última capa? Normalmente esperan un día, pues la aplicación nunca es así inmediata. Ok, no difiere mucho de los productos que hay hoy en el mercado. Exactamente, la aplicación de las pinturas es según la forma constructiva que se tenga. Puede ser Ok, alrededor, más o menos. te lo pregunto en pro de consultarte si a la final, entonces, digamos, los tiempos de aplicación pueden ser iguales o menores a los tiempos de aplicación de hoy con los productos que podamos estar utilizando. No, los tiempos de aplicación son los mismos, lo único es el secado entre capas. Entonces, si yo estoy utilizando un estuco base yeso, se puede, digamos, los tiempos de secado entre cada capa son menores, pero el riesgo son las fisuras y el entizamiento, y con eso el desprendimiento de la pintura.
El tiempo de aplicación nuestro es, de secado, perdón, es de 20 minutos, más o menos entre capas. Eso favorece una aplicación continua, entonces tiene más eficiencia, porque no tiene que estar, por ejemplo, si yo hago la preparación de los 25 kilos, lo puedo aplicar tranquilamente, lo puedo preparar. En cambio, cuando se tienen los estucos base yeso, tienen que preparar de a poquitos, porque si no le fragua y se seca y se pierde esa mezcla. De acuerdo. Nos pregunta Carolina Gómez, ¿cuál Ujú. sería la disposición final de los sacos vacíos de estos productos y si está catalogado como una sustancia peligrosa o no? La disposición de los sacos es similar a la de los de cemento. Yo, si no estoy mal, se pueden, Argos, nosotros como Argos lo tenemos para recoger. Y eso depende de la zona en la que se encuentre el proyecto Exactamente, y si esté, digamos, implementada la campaña, pero sí se puede, y esto es por confirmar, pero se pueden disponer finalmente como se disponen los sacos de cemento a través de la campaña de sacos verdes de Argos. exacto. Y no entraría en categoría de productos, pues así que sean, que afecten, pues no. De sustancia peligrosa. Exactamente, no entran como sustancias peligrosas de la palabra. De acuerdo. De igual forma, Caro, te invito a que consultes la ficha técnica y si deseas profundizar en el tema, nos consultas a través del correo. Inclusive les voy a compartir mi correo por el chat por si alguien tiene alguna duda que no se le ocurra en este momento y desee manifestárnosla. Nos puede contactar vía correo. En un ratico Sandra también les puede compartir el de ella. Sí. No sé si de pronto tengas algo para concluir. Yo quisiera inclusive, nos quedamos en los estucos, pero hacerte una pregunta bastante puntual y es si nos puedes regalar unos cuantos argumentos por los cuales yo me deba pasar de una mezcla lista gris a una mezcla lista blanca. O sea, ¿por qué utilizar una mezcla lista gris o una mezcla lista blanca? O sea, en vez, digamos que todos los que estamos aquí hoy compramos mezclas listas grises. Ok. Sobre la mezcla lista gris va una capa de estuco y a la final una capa de pintura que me da el acabado. ¿Por qué yo hoy debería pasarme para la mezcla lista blanca? La mezcla lista blanca es una categoría de acabado, entonces digamos que va a generar una superficie que sin necesidad de pintura yo podría dejarla lista a la vista, ¿cierto? Puede estar, digamos, sin ningún tipo de aplicación de pintura o de estuco. Yo puedo dejar esa superficie en ciertas zonas, obviamente, a la vista. No requeriría otro tipo de elemento o de producto. Entonces es de acabado muy bonito, ¿cierto? Y es de color blanco, da mayor luminosidad. Entonces, contrario, por ejemplo, si uno deja solamente, digamos, la superficie en gris, entonces en este caso, si es mortero blanco, mezcla lista blanca, es posible no utilizar otro producto. Y ya, si mi intención es, por ejemplo, porque hay muchas, digamos, obras que requieren un acabado extra liso, entonces ya puedo utilizar el estuco junto con la mezcla lista blanca porque generan menores consumo de estuco, ¿cierto? Entonces se ahorra, digamos, dinero en materiales y obviamente es más compatible en términos de color. Pregunta, si yo deseo no aplicar estuco por temas económicos, entonces me voy para una lista, perdón, para una mezcla lista blanca. Sobre esa mezcla lista puedo agregar alguna pintura de algún color y qué tan bueno podría ser ese rendimiento de esa pintura. O me aconsejas definitivamente que cuando vaya a hacer el acabado blanco es que lo utilice. Lo que pasa es que la recomendación ahí es muy del costo también, porque por ejemplo uno pudiese pintar sobre una superficie gris o una superficie blanca, ¿cierto? De revoque gris o revoque blanco. El riesgo son los consumos de los productos posteriores. Normalmente los productos posteriores como pinturas digamos ya estucos texturizados y demás son demasiado costosos. Entonces al ser más costoso voy a consumir más producto porque obviamente la superficie tiende a quedar un poco más porosa contraria a lo que es un estuco. Ok. Aquí hay una pregunta que yo creo que de pronto ya nos la habías dado respuesta, pero sería bueno que lo aclaremos y es si la mezcla lista necesita revoque o se puede hacer directamente. O sea, lo que entiendo acá es si el estuco necesita ponerse sobre una capa de revoque o se puede hacer directamente sobre el mampuesto.
Si el estuco se puede hacer directamente, se puede hacer, hay que tener mucho cuidado, o sea, sí se puede realizar. ¿Qué va a suceder? Que va a consumir más material. De acuerdo, los rendimientos van a ser mucho, pues, sobre todo por los poros y Por por la las geometría del manto irregularidades. esto. Exactamente. De acuerdo. Bueno, Sandra, no, yo creo que bastante interesante, la verdad. Nos diste a conocer productos que dentro del chat muchas personas quizás manifestaron no conocían. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en estos espacios, por compartirnos tu experiencia y darnos a conocer estos materiales que a la final nos entran a resolver un montón de necesidades y que quizás muchos no conozcan que el respaldo de la marca también está en este tipo de productos. Así es. Realmente cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, me la hacen saber. Son productos realmente muy buenos que están en el mercado ya se encuentran en el mercado. Tienen, como dice Juan, todo el soporte de Argos y todo el soporte de asesoría técnica y comercial. De acuerdo. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Les cuento que la próxima fecha será el 18 de mayo y trataremos un tema también bastante interesante y es el control de volumen y desperdicios de concreto en obra. Asimismo, los invitamos a programarse desde ya para acompañarnos a lo largo del año y pueden extender la invitación a sus compañeros de obra y en esta página se podrán registrar. Ya les comparto el enlace por el chat para que lo tengan a la mano si lo desean compartir. Discúlpenme que se me fue de otra manera y el tiempo se nos ha acabado. Queremos agradecer nuevamente a todos ustedes y a Sandra que han compartido este momento de gran participación y los invitamos a seguir participando activamente en nuestros foros virtuales. Que estén todos muy bien. Muchas gracias, que estén bien. Chao. Chao.